Hola, sean todos bienvenidos a este episodio de Preguntas de Psicología. Mi nombre es Elizabeth García, soy psicóloga y el día de hoy vamos a estar contestando la siguiente pregunta: ¿cómo puedo superar la tristeza? Así que acompáñame. Lo cierto es que existen ideas erróneas acerca de la tristeza, como por ejemplo el típico no estés triste, no llores. Tienes que ser fuerte, que no te vean llorar. Mejor ocúpate en algo para no pensar. ¿Qué otras expresiones se vienen a tu mente? Bueno, algo en común que comparten todas estas ideas es que reflejan a la tristeza como señal de debilidad, cuando en realidad la tristeza no es más que un reflejo del cuerpo que nos indica que algo anda mal y que necesita ser atendido. La tristeza es una emoción que nos lleva a reflexionar en eso que nos está causando malestar a fin de solucionarlo y hacer un cambio, como veíamos en el video anterior. Pero también es una emoción que nos mueve a buscar ayuda y recibir el afecto de otros. Por lo tanto, cuando nosotros negamos la tristeza, es como si nos hiciéramos una herida profunda y nos negáramos a verla porque nos duele y la dejáramos así, sin curar. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la tristeza? Pues la realidad es que la tristeza es una emoción displacentera. Físicamente nos duele cuando la sentimos. De hecho, entre los síntomas físicos está dolor de garganta, opresión en el pecho, dolor de cabeza o de ojos, falta de interés, tener un estado de ánimo decaído, nos lleva a querer estar aislados. Es decir, la tristeza es lo contrario a la alegría y por eso a veces nos negamos a sentirla. Pero las personas que no expresan la tristeza de manera adecuada llegan a tener algunas consecuencias tanto a nivel físico como emocional, como por ejemplo ser más vulnerables a las pérdidas, tener tendencia al aislamiento, lo cual puede llevar a algún trastorno emocional con el tiempo, padecer enfermedades respiratorias o enfermedades del corazón. ¿Y qué podemos hacer para canalizar esta emoción de manera adecuada? Pues primero tenemos que entender cuál es su función. Ana Llenas, en su libro El diario de las emociones, lo describe de una manera muy sencilla. Ella dice: la tristeza es una emoción que invita a la reflexión. Nos obliga a detenernos y a prestar atención a algo que nos sucede, algo que pretende ser visto y atendido para que podamos asimilarlo y transformarlo. El problema es que como eso duele, solemos esquivarlo a toda costa, pero la emoción sigue ahí, llamando a nuestra puerta de vez en cuando hasta que nos dispongamos a verla, sentirla y aceptarla con el fin de dejarla marchar. ¿Qué te parece? Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para aprender a diferenciar los términos de depresión y tristeza, porque no es lo mismo estar deprimido a estar triste. Y para ello vamos a recurrir al manual de trastornos mentales de DSM-5, el manual de los psicólogos y los psiquiatras, y vamos a ver la parte del trastorno depresivo. Existen muchos trastornos de depresión, pero en general estos son los síntomas de la depresión. Vamos a comenzar con un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. Es decir, un estado de ánimo deprimido no solo se refiere a sentir tristeza, sino que también puede haber sentimientos como irritabilidad, enojo, sensación de vacío, falta de esperanza, sentimientos de culpa, inutilidad o baja autoestima. Además, existe una disminución de interés o placer en actividades que antes parecían placenteras, así como un aumento o pérdida significativa de peso.
acompañado de insomnio o por el contrario, ganas de dormir mucho, así como problemas de memoria y dificultad para concentrarse. En general, esos son los síntomas de la depresión. Y nota, aquí hay un asterisco para el diagnóstico. 5 de estos síntomas deben haber estado presentes por un lapso de 15 días o más. Además, estos síntomas causan un malestar clínicamente significativo en el ámbito social, laboral, familiar u otras áreas importantes del funcionamiento. Dicho de otra forma, la depresión se refiere a un estado de ánimo, es decir, no es una emoción que dura unos segundos, tampoco es un sentimiento que puede durar de horas a días, sino que se refiere a un estado de ánimo. Es decir, la mayoría del tiempo yo me siento mal, me siento triste, me siento irritable y me siento decaído. En la depresión no predomina la tristeza como tal, sino que es un conjunto de emociones, como por ejemplo también el enojo y la irritabilidad. Y además los síntomas físicos están muy marcados al grado de que la persona comienza a tener un deterioro en otras áreas, como en el trabajo, con su familia o con sus amigos. Y finalmente, en el caso de la depresión, hay muchos aspectos que escapan del control de la persona, por lo que se requiere el acompañamiento de un profesional de la salud, ya sea psicólogo y muy probablemente también un psiquiatra. Bueno, eso es respecto a la depresión, pero por otro lado, vamos a hablar acerca de la tristeza. Y una de las cosas o las diferencias más marcadas en la tristeza es que es un sentimiento que tiene poca duración. Es decir, puede durarnos de minutos, horas a días, pero no se convierte en un estado de ánimo prolongado. Además, tras la tristeza siempre hay un porqué. Es decir, nosotros podemos identificar la razón por la cual nos sentimos así. Y contrario a la depresión, la tristeza no produce cambios significativos en el trabajo, en la familia o en el área social. Es decir, puede que yo me sienta triste el día de hoy, no tengo ganas de ir al trabajo, pero sé que tengo que ir y me hago el esfuerzo por ir, aunque esté algo decaídas, pero logro estar ahí. Y finalmente, la tristeza es un sentimiento que al expresarlo da lugar a la calma. Es decir, una vez que lo canalizamos de la manera adecuada, nos sentimos mucho mejor. Así que, aunque duela, la tristeza también tiene sus beneficios. De hecho, la psiquiatra Marian Rojas Escapé, en su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, habla acerca de un grupo de terapia que se formó en Japón alrededor del año 2013, donde hacían un tipo de terapia de llanto. Dado que la cultura japonesa es muy dura y tienden a reprimir o a estar sobrecargados de estrés debido a la cantidad de actividades que tienen al día, se comenzaron a formar estos grupos como de 20 personas en los que les ponían videos, cortometrajes de imágenes muy emotivas, las cuales pues estimulaban al llanto. Durante estos 40 minutos las personas rompían a llorar, pero curiosamente al final salían más liberadas, más desahogadas y con mejorías en su estado de ánimo, listas para aguantar otro mes más. Puede que incluso te haya pasado, ¿no? Que sientas que estás sobrecargado, te pones a llorar y ¿qué pasa después? ¿Cómo te sientes? ¿Cierto o no? Sientes como que si dejaste un peso fuera de ti. Pero ¿qué podemos hacer si nosotros nos sentimos tristes y queremos expresar la emoción de manera adecuada? Pues ya lo decíamos en el video anterior, tenemos que aceptar la emoción, hay que sentirla, hay que darnos permiso, hay que expresarla de la manera adecuada. Algunas técnicas de expresión emocional de la tristeza puede ser escribir lo que estás sintiendo.
Si es alguien que te hizo sentir mal, puedes escribir una carta dirigida a esa persona diciéndole todo lo que sientes sin reprimir. No es necesario que la entregues, simplemente escribir. Esa es una forma en que la mente relaciona que las emociones están liberadas. O incluso también pudieras hablar con alguien de confianza o pedir un abrazo. El afecto, el contacto físico también es una buena manera de eliminar la tristeza. Y finalmente, recuerda, date tiempo para vivir la emoción y respétalo. Una vez que tú te das permiso de sentirla, de expresarla, respeta ese tiempo. No permitas que tu cuerpo, tu mente se queden inmersos en ese sentimiento de tristeza. Recuerda, la tristeza es beneficiosa, pero también produce algunos síntomas físicos displacenteros al cuerpo. Por ello, al final de cada ejercicio, ya sea que tú escribas, cantes, ves una película, trata de hacer un ejercicio de relajación para compensar estos síntomas y que tu cuerpo pueda regresar a la calma. Una vez hecho esto, puedes salir y hacer alguna otra actividad que te ayude a distraerte y pues esto te va a ayudar a que te sientas mejor. En resumen, la tristeza es una emoción que tiene una función y su función es invitarnos a la reflexión para poder lograr transformar o cambiar algo que nos está produciendo un malestar. También es una emoción que nos lleva a buscar la ayuda y el afecto de otros. Aunque es una emoción displacentera, produce beneficios en el cuerpo al ser liberada de la manera adecuada. Y por último, hay que aprender a diferenciar los términos entre depresión y tristeza, ya que no es lo mismo estar triste a estar deprimido. Dijimos que depresión es estar en un estado de ánimo constante, de tristeza, de ira, sentimientos de culpa, mientras que la tristeza es una emoción pasajera. Y así terminamos este episodio de Preguntas de Psicología. Te agradezco por haber estado aquí de corazón. Ya sabes, espero que esto te haya podido ayudar. En lo personal, yo era una de las personas que negaba mucho mi tristeza porque creía que era para débiles, pero a la vez soy una persona que es muy sensible, así que constantemente me juzgaba o me sentía mal conmigo misma por sentirme como me sentía. Cuando yo aprendí cuál era la función de la tristeza y que estaba aquí por algo, pude tener un gran avance en sentido emocional. Así que por eso lo comparto contigo. Espero que puedas poner en práctica los ejercicios y nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a estar hablando acerca de cómo controlar el miedo.